y de la Patria, se abre la sesión. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas al equipo del Ministerio de Obras Públicas presente en esta comisión, encabezado por la jefa del Departamento de Fiscalización, la señora Carmen Herrera, la asesora legislativa María Graciela Beas, el coordinador legislativo del Ministerio de Obras Públicas, don Tomás Mendoza. Saludamos también y agradecemos su presencia acá a la profesora de Derecho Administrativo, la señora Rosa Fernanda Gómez, profesora de la Universidad de los Andes. Por supuesto, agradecemos, vamos a dar inicio ya a esta comisión con la presencia de la senadora Isabel Allende, con la presencia del senador Juan Castro. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. La subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ha enviado información sobre el gasto presupuestario en investigación relacionada con adaptación al cambio climático y escasez hídrica, además de hidrógeno verde. También ha llegado una comunicación de la señora subsecretaria de Agricultura repitiendo antecedentes de obras que acceden a los fondos del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la Comisión Nacional de Riego. En ambos casos, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos para el sector público. Por otro lado, cabe señalar que se remitieron a vuestros correos electrónicos diversos estudios aludidos por el Ministerio del Medio Ambiente en relación con el proyecto de ley que modifica la Ley 21.368 en materia de entregas de productos de un solo uso. A su turno, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Algarrobo hizo llegar una carta refiriéndose al problema de eutrofización cultural que aqueja a esa comuna, producto del vertimiento de desechos domiciliarios al mar por el emisario submarino Desval, según ellos señalan, acotando que la problemática se encuentra en el marco del proyecto de ley que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales, y piden ser recibidos por la comisión para detallar este asunto. Asimismo, ha llegado una comunicación de la Dirección General de Aguas, en respuesta a un oficio de esta comisión, con antecedentes relacionados con la redistribución de caudales entre las distintas secciones del río Concagua. También se ha recibido una comunicación del señor subsecretario subrogante del Medio Ambiente, contestando un oficio de esta comisión, con información vinculada a la creación de un área protegida en el Parque Andino Juncal. Información vinculada a la creación del área protegida en el Parque Andino Juncal. Todo eso se les mandó a sus correos. En otro orden de cosas, la Confederación de Canalistas de Chile, a través de su presidente, don Fernando Peralta, hizo llegar su opinión respecto al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas, que es el proyecto que tenemos en tabla, haciendo presente su disposición para concurrir ante esta comisión de ser necesario. Y como decía, los documentos consignados, los 3 números anteriores, fueron despachados a sus correos electrónicos. Eso es, señora presidenta. Muchísimas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Senadora Allende. Sí, tendría que revisar los documentos, pero me alegro mucho de tener alguna noticia, sobre todo lo relativo al Parque Juncal. Así que espero que efectivamente después podamos averiguar si es posible. No sé si en la Cámara fueron al final, tendrían que ir mañana, que era la propuesta de ellos. Pero en fin, vamos a averiguar, pero creo que es un acuerdo que si es factible, a lo mejor efectivamente podríamos realizarlo el próximo jueves. Pero no, yo quiero decirle que tengo la buena noticia y me alegro finalmente. Tuve oportunidad de hablar con la Contralora General la semana pasada y en definitiva acaba de salir el reglamento de las aguas grises. Lo único que falta ahora es la publicación en el Diario Oficial. Entonces sería bien interesante después que pudiésemos dedicarle un tiempo a revisar y ver qué medidas se van a tomar al respecto. Muy buena noticia, senadora Sí. Allende. Sí. Sobre la cuenta sigue ofrecida la palabra. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Entremos entonces en materia. Esta sesión ha sido convocada para continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Aguas en lo relativo al procedimiento de fiscalización y vigilancia por parte de la Dirección General de Aguas. Para quienes siguen esta transmisión, nos referimos al boletín 16.504-33. Y para esta sesión ha sido invitada la profesora de la Universidad de los Andes, profesora de Derecho Administrativo, la señora Rosa Fernanda Gómez, y el Consejo de Administración del Embalse Paloma y de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, a través de su presidente, el señor José Eugenio González,
Además, antes de dar la palabra a nuestra invitada, a nuestro invitado, debo ofrecerle la palabra a la jefa del Departamento de Fiscalización, la señora Carmen Herrera, para que pueda concluir la presentación que inició en la sesión pasada. Antes de darle la palabra a la jefa de Fiscalización, sobre el punto me ha solicitado la palabra la senadora Allende. Disculpe, presidente, pero en realidad se me olvidó, es un punto anterior relativo a la cuenta. Efectivamente, deberíamos acordar de recibir a la Unión Comunal de Algarrobo, puesto que ellos están interesados en un tema que espero que avance nuestro proyecto que hemos presentado, la moción que hemos presentado, que tiene que ver justamente con el vertimiento, digamos, a través del emisario submarino, tanto en Valparaíso, bueno, y de alguna manera es parte o sería parte de lo que pretendemos regular y que en principio el Ministerio de Obras Públicas nos acompaña y que entiendo habría que consultar, avanza o está en ese proceso con nuestros asesores. Entonces creo que sería conveniente recibirlos, por supuesto. Me había olvidado decirlo. ¿Sí les parece? Ya, tenemos. Ya, vamos a. Tenemos varios proyectos que son más nacionales. Yo creo que tenemos que jugar un poquito los proyectos que son un poquito más nacionales que proyectos más locales. Yo creo que estos proyectos que estamos revisando, viene el proyecto que tiene que ver con el tema de las juntas de vigilancia. Yo creo que son proyectos muy importantes y yo creo que saquemos un par de proyectos de estos adelante y ahí después vamos revisando los que son más locales. Si les parece que puedan facultar a nuestra mesa para que coordinemos la presencia de organizaciones sociales en esta iniciativa, entre ellas Sí. San Antonio, en el marco de organizar, articular de buena manera la... Sí, o la otra presidenta, citar una sesión especial para este tipo de proyectos que son Por más eso les locales. pido que nos faculten para poder hacer una propuesta a más tardar la próxima sesión, porque también la senadora Allende nos ha solicitado en otras oportunidades y nosotros tenemos allí pendiente las organizaciones de los MOI, entonces les vamos a pedir también al resto de los senadores que nos puedan hacer llegar alguna inquietud y no descartamos el que coordinemos una agenda lo más pronto posible. Creo que a la Comisión le hace muy bien también recibir estas demandas que son parte de las preocupaciones permanentes y que muchas veces, porque no están a la vista, digo yo, a nivel de superficie pasan muy inadvertidos, pero los daños, las preocupaciones siguen estando allí muy latentes. Así es que vamos a hacer una propuesta en ese sentido. ¿Le parece, senadora? Sí, yo estoy de acuerdo y me parece bien que la mesa lo organice. Solo que yo diría que no es un proyecto local, la moción que presentamos y que se está trabajando tiene que ver cómo somos capaces como país trabajar con las aguas que se vierten a través de los submarinos, de los emisarios submarinos, y por lo tanto es un tema bien relevante porque tiene que ver cómo podríamos aprovechar de mejor manera un país que está sujeto a un estrés hídrico como el caso nuestro. Es bien importante si nosotros lográsemos avanzar en un tratamiento más allá del tratamiento primario que actualmente realiza, porque hay incluso un cálculo que establece que lo que se está hoy día vertiendo en el mar a través de estos emisarios submarinos tiene un potencial enorme que podría usarse, que implicaría en riegos y otros usos. Incluso en la Unión Europea se establece usos en la agricultura y otros usos. Entonces es un tema mayor que efectivamente compete mucho a esta comisión. ¿Cómo generamos nosotros más fuentes de agua? Esta es una de las maneras. ¿Cómo? Haciendo un tratamiento secundario que implicaría reutilizar esas aguas que hoy día no se hace. Entonces creo que no lo calificaría de algo local. Yo creo que es un tema nacional. Si nosotros logramos establecer un marco de desalinización, un marco de tratamiento de aguas que se vierten a través de los emisarios submarinos y así sucesivamente, generaríamos, digamos, más disponibilidad de un recurso que está siendo extremadamente escaso, particularmente en la región de Coquimbo, Valparaíso y todo el centro sur. Esta es la realidad hoy día. Entonces yo creo que es bueno tener en consideración esa perspectiva para mirarlo más bien como una mirada más amplia, cuáles son todas las posibilidades o instrumentos que como país debiésemos, como Estado debiésemos generar y usar. Lo hacen otros países, evidentemente. Imagínense, desalinización lo hace Israel a tope y otros países. También la reutilización de aguas que se vierten en el mar, digamos, justamente a través de estos emisarios submarinos y otros usos.
Bueno, muchísimas gracias. Lo acordamos así, la mesa hará una propuesta. Entonces, volviendo al punto en el que estábamos, le ofrecemos la palabra a la jefa de fiscalización, la señora Carmen Herrera, para que pueda continuar con la presentación del proyecto de ley. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, les quiero pedir una disculpa. Justo cuando me iba a conectar me pidió la actualización del software, así que estoy levemente atrasada. Claro, ahí se me puede ayudar. Solo para continuar con la presentación, me gustaría hacer un breve recordatorio. La semana anterior les comenté cuáles eran los pilares principales de este proyecto de ley. En primer lugar, está instalar, digamos, modernizar las herramientas que contamos para fiscalizar. Una de ellas es generar mecanismos de corrección temprana, que ya lo revisamos o tuve oportunidad, digamos, de mencionárselo hace unas semanas atrás. Luego, un procedimiento distinto, es decir, mantener el procedimiento ordinario, pero además tener un procedimiento simplificado que nos permita actuar de manera más ágil en algunas oportunidades. Y en tercer lugar, es agilizar el tema de la notificación. Esos son los tres pilares. El proyecto no tiene un par de artículos, dentro de ellos hoy día le estoy exponiendo ya en detalle lo que quiere decir cada uno de esos artículos. Y por último, antes de empezar, comentarles que, tal como se lo mencioné la semana pasada, esto tiene que ver con un plan de mejoramiento y fortalecimiento. No es tan solo el proyecto de ley, sino que nosotros empezamos en primer lugar con más funcionarios, los que logramos, digamos, entre el 2022 y el 2023. Además, incorporamos nuevas tecnologías y además cuando nosotros programamos o visualizamos en el corto plazo cuáles eran las mejoras que teníamos que tener, estaba este proyecto de ley. Entonces, esto viene a concretar una serie de medidas que está adoptando la Dirección General de Aguas para actuar de mejor manera. Ahora, ahí estamos. Entonces, como les comentaba la semana pasada, se ve perfecto. La semana pasada ya empezamos en la revisión artículo por artículo, después de que les hice esta pequeña introducción de manera más, un poquito más, con mayor detención. Pero hoy día estamos en el artículo 172 septies, que es uno de los artículos más relevantes de este proyecto de ley, toda vez que se refiere específicamente al procedimiento simplificado. Pido disculpas, está teniendo esto, no se mueve ni para adelante ni para atrás. Ahí, voy a partir ahí. Está de todas maneras cargada la presentación en nuestros pupitres. Muchas gracias. Lo que alcanzamos a revisar la sesión anterior eran las 4 hipótesis, que son del número 1 al 4. Voy a revisarlas rápidamente, solo para interiorizarnos de este proyecto. Este artículo es un artículo nuevo, hoy día no existe el artículo 172 septies en el Código de Aguas, por lo tanto es una redacción íntegramente nueva. Y en la primera parte identifica cuáles son las hipótesis en las que se va a aplicar el procedimiento simplificado. La primera de ellas es que las multas sean sancionables con multas expresadas en los literales A, B y C del artículo 173 ter. Esto quiere decir con un tope de 500 UTM, es decir, estamos hablando de lo que en términos de agua vendría a ser baja cuantía. Una segunda hipótesis es que se realicen en zonas de escasez hídricas declaradas y vigentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314. La tercera hipótesis es que se realicen en zonas de prohibición de conformidad al artículo 63 del Código de Aguas. Y lo último es que no requieran la realización de una fiscalización en terreno, es decir, que sean fiscalizaciones de gabinete. Obviamente podemos conversar, digamos, varios ejemplos, pero dentro de ello está monitoreo de extracción efectiva, la entrega de información a la Dirección General de Aguas. Ese tipo de fiscalizaciones son las que no requieren terreno. Y ahora, y esto sí que es nuevo absolutamente, es el procedimiento que nosotros estamos proponiendo para abordar este tipo de fiscalizaciones, que en grandes rasgos, quiero decirle, acorta los plazos que son del procedimiento ordinario. Y solo para recordar, no es que el procedimiento ordinario deje de existir, el procedimiento ordinario sigue existiendo, pero en las hipótesis que están enumeradas entre el 1 y el 4, se va a este procedimiento simplificado. Voy a proceder con la lectura. El procedimiento simplificado se iniciará con un acta de inspección que, junto con la formulación de cargo, señalará expresamente la aplicación de este procedimiento, es decir, el procedimiento simplificado. El acta y las resoluciones sucesivas serán notificadas de conformidad a lo previsto en el artículo 139. Les recuerdo que el artículo 172 quater, que está al principio, también plantea una forma de notificación en específico para el procedimiento de fiscalización. En los casos de los numerales
1, 2 y 3 del inciso primero, el acta podrá ser notificada personalmente al presunto infractor si es que éste se encuentra en el lugar en que se realiza la inspección y en su efecto podrá ser notificado de acuerdo a lo previsto en el 172.4, es decir, lo que le acabo de señalar. Nuestra primera, obviamente, misión es notificar de manera personal al presunto infractor, pero si es que no fuese él, es decir, no fuera el representante legal de una empresa el que está en terreno, también se le puede notificar al administrador o a alguna persona que ejerza de responsable en la faena que se está visitando. Letra B. El presunto infractor tendrá el plazo de 5 días hábiles, ya casi acorta. Es decir, hasta hoy día son 15 días hábiles el procedimiento ordinario, por lo tanto, esta es una de las primeras cambios, digamos, importantes que tiene este proyecto en términos de acortar el plazo para presentar los descargos. Entonces, el presunto infractor tendrá el plazo de 5 días hábiles contados de la notificación para presentar sus descargos por escrito. En este acto, el presunto infractor deberá acompañar todos los medios probatorios que sirvan de comprobante de su defensa. En el caso en que la infracción investigada trate de extracción de aguas no autorizadas, se deberá exhibir el título que justifique dicha extracción o bien antecedentes escritos que comprueben que la extracción se realiza al amparo de los derechos que existen por el solo Ministerio de la Ley. Está hablando del artículo 56, el artículo 20, el artículo 56 bis, distintos artículos que el propio Código autoriza a la extracción de agua. Ahora sí. Vencido el plazo indicado indicado en la letra anterior, sin que se presenten descargos, se procederá a elaborar el informe técnico dentro del plazo de 30 días. Este informe servirá de antecedente para dictar la resolución que resuelva el procedimiento aplicando la sanción cuando corresponda. El mismo procedimiento se aplicará en el caso en que el sujeto fiscalizado se allane a los cargos formulados. En este caso se aplicará el 25% de descuento sobre el cálculo de la multa correspondiente. Letra D. El director general de Aguas, por medio de una resolución fundada, resolverá este expediente y le pondrá término en un plazo no superior a 60 días hábiles contados desde que el expediente está en condiciones de ser resuelto. Dicha resolución será notificada conforme al artículo 139. En contra de la resolución del término del procedimiento, solo procederán los recursos de reconsideración y reclamación dispuestos en los artículos 136 y 137. Para efecto de este artículo, el plazo para interponer el recurso de reconsideración será de 10 días hábiles contados de la notificación de la resolución de término. Este es otro plazo que se acorta. El plazo que considera el procedimiento ordinario es de 30 días hábiles y en este caso se está acortando a 10. La interposición de estos recursos no suspenderá el cumplimiento de lo señalado en la resolución, sin prejuicio que la Corte de Apelaciones respectiva pueda ordenar lo contrario en el caso del recurso de reclamación. En todo lo no regulado expresamente por este artículo se aplicarán las normas generales del procedimiento sancionatorio ordinario dispuesto en los artículos anteriores. Paso al que viene, bueno. Aquí hay un pequeño, digamos, es un ajuste de texto, es en el artículo 172 quinquies, que tiene que ver con el... Sí, qué raro, quedó como descompaginada. Ahí, sí, el 172 octies. No sé por qué quedó como descompaginada el proceso. Sí. Bueno, el artículo 172 octies también es un artículo nuevo, está íntegramente redactado y tiene que ver con un tipo de infraccional específico que es la extracción de agua no autorizada. Solo antes de partir me gustaría comentarles una pequeña estadística. Si bien nosotros fiscalizamos, la infracción más fiscalizada es extracción de agua no autorizada, no es la que más sancionamos. La que más se sanciona es modificación de cauce. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vamos a visualizar si es que efectivamente una persona tiene un título y existe ese título, solo que hoy día no está en el catastro público de aguas. Y aquí quiero hacer una rememoranza en la ley 21.435, que es la modificación al código que se aprobó en el 2022, que pone esta exigencia de que las personas les pone un plazo para que vayan a registrarse en el CPA. Nosotros, por supuesto, estamos esperando que ese plazo se cumpla, porque evidentemente va a venir a mejorar muchísimo nuestras bases de datos y nos va a permitir que en estos casos en que nosotros vamos a fiscalizar porque conocemos la existencia de un título, nosotros ese título va a tener que estar inscrito. Por lo tanto, entendemos que esta, voy a decir así, como fiscalización en falso, porque pensamos que no había un título, pero la persona sí nos exhibe un título que no está en nuestro catastro público de agua, van a evitarse, es decir, va a ser un número mucho menor. Este artículo 172 octies está pensado justamente para extracción de agua no autorizada.
que como les digo es lo que más fiscalizamos. Hoy día monitoreo de extracción efectiva está creciendo con fuerza, pero en la práctica creemos que, dado el bien jurídico protegido agua, es tan relevante que este tipo infraccional requiere una mirada en específico y por eso que se plantea este artículo. Voy a su lectura. En aquellos casos en que se constate la existencia de una infracción por extracción de aguas no autorizadas, la Dirección General de Aguas deberá ordenar en la respectiva resolución de término la paralización de dicha extracción hasta su regularización o autorización, salvo que por razones fundadas en el interés público en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 5 no se considere necesario. Declarada esta medida y sin más trámite, el personal de fiscalización procederá a la instalación de un sello u otro medio adecuado para evitar o inhibir la extracción de aguas no autorizadas desde una hora de captación. La rotura del sello o del medio que se haya utilizado para evitar la extracción no autorizada de agua será sancionada conforme al artículo 270 del Código Penal. Para los efectos de este artículo, la Dirección General de Aguas podrá requerir el auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 en lugar que se realice la extracción de agua no autorizada. Sin prejuicio de lo dispuesto en este artículo, para los procesos de fiscalización iniciados en zonas de escasez hídricas declaradas y vigentes, o cuando dicha infracción pudiese afectar la disponibilidad de aguas utilizadas para satisfacer el consumo humano, saneamiento o para el uso doméstico de subsistencia, la Dirección General de Aguas también podrá ordenar mediante resolución fundada la paralización temporal de la extracción, aun cuando el procedimiento de fiscalización se encuentre pendiente y por extenderse esta hasta su total tramitación. Esto es una medida provisional, es lo que en cualquier otro procedimiento se le denomina provisional, es decir, que busca asegurar el cumplimiento de la resolución previo a que se dicte o que se tramite el procedimiento en extenso hasta el final de su tramitación. Voy a seguir. El artículo 172 nonias, aquí hay un error claro. En conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo del literal C del artículo 299, las labores de vigilancia se ejercerán para la corrección temprana de las inobservancias menores de este código conforme a las siguientes reglas. El literal C, solo para hacer una mención del artículo 299, es aquel que hace mención a las atribuciones de la Dirección General de Agua y en específico al ejercicio de las atribuciones de policía y vigilancia. Esa es la letra del literal C del artículo 299. El director general de Aguas dictará instrucciones para establecer y regular las labores de vigilancia, así como los criterios para determinar las inobservancias menores. El director general de Aguas dictará instrucciones para establecer, no, es que estamos en el NONIS. La letra A y B hay una repetición. Voy a pasar, no sé si quedó, Graciela, ¿puedes revisar si es que hay una...? Sí. Sí. Pero no sé si hay un problema de transcripción o de que está repetido. Claro. Claro. Claro, aquí falta esa letra, como que se transcribió en la presentación. ¿Tienes acá? Sí. ¿Y esto es lo que imprimiste? Este es el oficio de... Para tener un problema porque es el oficio conductor desde la Cámara al Senado. Sí. ¿Sí? Ya, gracias. Sí, es que me falta ese artículo. Gracias. Sí. Voy a leerlo del comparado porque al parecer tenemos una pequeña dificultad en el oficio. La letra B dice, no procederá a la corrección temprana de inobservancias menores en los casos en que una persona natural o jurídica haya sido sancionada con la aplicación de una multa de cuarto o quinto grado conforme a lo previsto en el artículo 173 ter, durante los 3 años inmediatamente anteriores al inicio del procedimiento. Vamos con la letra C. Se comunicará a la persona natural o jurídica mediante acta la inobservancia que debe subsanar y se fijará el plazo de 10 días para su corrección. Este plazo se podrá ampliar por una sola vez. Vencido el plazo del literal C, la Dirección General de Aguas deberá concluir las labores de vigilancia mediante la dictación de una resolución que dé cuenta del cumplimiento o que instruya la apertura de un expediente sancionatorio. En caso de existir denuncias respecto a los hechos que son objeto de las labores de vigilancia, estas serán acumuladas a dicho procedimiento, debiendo la Dirección General de Aguas informar a tales interesados todas las acciones que en dicho contexto se realicen.
Esos son, digamos, yo diría los dos grandes nuevos artículos, el 172 o los tres grandes artículos, septies, octies y nonies. Esos son los grandes artículos, digamos, los que tienen una redacción completa nueva. El 176 es que se señala, digamos, respecto a las multas, digamos, se le incorpora un nuevo inciso 2. Voy a leer el artículo completo y les voy a indicar cuándo es el nuevo texto. Artículo 176. Las multas que no tuvieran beneficio determinado se aplicarán a beneficio fiscal, que es el caso efectivamente que procede en la Dirección General de Agua. El procedimiento de cobro de multas se realizará por la Tesorería General de la República de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 del decreto 1263 de 1975, orgánico de Administración Financiera del Estado. Ahora viene el inciso nuevo. Si no se interpone el recurso de reconsideración en contra de las resoluciones de la Dirección General de Aguas que impongan sanciones pecuniarias y se paga la multa establecida dentro del plazo de 9 días hábiles contados desde la notificación de la resolución, se reducirá su valor en el 25%. Este beneficio no será acumulable con las otras rebajas de la pena, tales como aquellas que beneficia el autodenunciante. El artículo 299 es el que estábamos recién señalando en el artículo 172 nonies y que incorpora un inciso segundo en la letra C. El artículo 199, su encabezado señala lo siguiente: la Dirección General de Aguas tendrá atribuciones y funciones que este código le confiere y en especial las siguientes. Vamos a ir a la letra C directamente, que es aquella que habla de las labores de fiscalización. C. Ejercer la policía de vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público y acuíferos. Impedir, denunciar y sancionar la afectación de la cantidad y calidad de estas aguas de conformidad al inciso primero del artículo 172 bis y los artículos 171 y siguientes, e impedir que estos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación. Ese es el párrafo que existe hoy día. A continuación, lo que queremos incorporar. Se entenderá por labores de vigilancia, entre otras, aquellas efectuadas por los funcionarios de la Dirección General de Aguas que tengan por objeto identificar inobservancias menores a las disposiciones del presente código y que puedan ser subsanadas sin la necesidad de ejercer las atribuciones de policía en el contexto de un procedimiento sancionatorio. Ahora pasaríamos a las disposiciones transitorias, si les parece. Voy a seguir. Las disposiciones transitorias, bueno, el artículo primero transitorio hace una fuerte referencia a las labores de notificación y explica cómo es que se van a ir incorporando las labores de notificación en cuanto se vayan incluyendo la Ley de Transformación Digital del Estado. Paso a su lectura. Artículo primero transitorio. Mientras se implemente la gradualidad en la aplicación de la Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado, conforme a lo señalado en el decreto con fuerza de ley número 1 del año 2020 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, las notificaciones a las que alude el artículo 139 del Código de Aguas se regirán por las presentes reglas. A. Se podrán realizar personalmente o por vía de correo electrónico. Para estos fines se podrá utilizar la casilla electrónica registrada en las bases de datos del Ministerio de Obras Públicas. En caso en que no fuere posible, se notificará por carta certificada en el último domicilio registrado en el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral. B. En caso en que no conste una casilla electrónica en el expediente en la presentación de los descargos, el presunto infractor deberá designar una casilla de correo electrónico para las sucesivas notificaciones. En el caso de no realizar esta designación, se entenderá notificado las sucesivas resoluciones con la sola publicación en el sitio web institucional. En su primera presentación, el interesado podrá solicitar que las posteriores notificaciones se realicen de forma diversa. La notificación se realizará en la forma solicitada si fuere posible o mediante carta certificada al domicilio que debe consignar al realizar la solicitud. Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. Esas son las normas mientras entra en vigencia el artículo 139, que es el que hace referencia a las notificaciones. Artículo segundo transitorio. Los procedimientos iniciados según el artículo 172 bis y siguiente del Código de Agua que se encuentren actualmente en tramitación, se refiere a los expedientes de fiscalización, y aquellos expedientes que se aperturen antes de la entrada en vigencia de la presente ley, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha de su iniciación.
Los presuntos infractores que sean parte del procedimiento sancionatorio iniciado de conformidad con las normas vigentes con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley y que se encuentren en los casos señalados en el artículo 172 septies del Código de Agua, podrán voluntariamente someterse al nuevo procedimiento simplificado de este artículo siempre que formulen esa petición ante la Dirección General de Agua al momento de presentar sus descargos. Esos son los, con esto damos término a la lectura de las nuevas propuestas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar todas las consultas para el final, para ofrecerle la palabra de inmediato a la profesora de la Universidad de los Andes, profesora en Derecho Administrativo, a la señora Rosa Fernanda Gómez, y ya vemos que se ha conectado también el presidente del Consejo de Administración del Embalse Paloma, que lo hará de manera telemática. Profesora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Si me dan un segundo para poder compartir la presentación. Bueno, creo que la forma de compartirla no es la más feliz. ¿Se ve? Bueno, si la ven bien y los que están en línea lo ven bien. Nuevamente quiero agradecer la invitación a esta tan honorable instancia a poder participar y entregar mi opinión en relación con este proyecto de ley. ¿Se ve bien, cierto? Lo que pasa es que en modo presentación no se logra ver allá. ¿Y el librito? Ahí sí o no. Sí. Perfecto. Así que, La senadora Allende no está cargada. Así que, mientras yo le paso a esta senadora y después... Profesora. muchísimas gracias. No se preocupe. La tecnología a veces nos juega estas pasadas. Muchas gracias nuevamente. Para mí es un honor estar acá, precisamente porque el tema de las sanciones administrativas es algo al cual he dedicado buena parte de mi vida, así que si puedo contribuir en algo, feliz de hacerlo. En primer término, creo que cada vez que pensamos en generar modificaciones a un marco normativo existente y modificaciones en concreto a un órgano público que hace sus mejores esfuerzos por estar al día con el cumplimiento normativo, creo que uno de los primeros temas de los cuales debemos hacernos cargo es el tema presupuestario. En este sentido, si revisamos el informe que se emitió desde este punto de vista, uno revisa que el informe declara expresamente que este proyecto de ley no va a generar nuevo gasto presupuestario. Pero en la práctica sabemos que ya la Dirección General de Aguas es un organismo público que requiere recursos y que sin duda alguna coordinar con los municipios y con los demás servicios públicos, que es una de las funciones que se viene entregando, establecer nuevas formas de notificación, dictar instrucciones y además generar sistemas eficientes de cobro de las multas, a mí no me cabe duda de que eso requiere mayores recursos económicos. De hecho, si uno revisa proyectos de ley en paralelo que también están en la discusión y en el debate público, como es la reforma en materia de la Superintendencia de Medio Ambiente, se encuentra que a ese servicio se le viene dando una dotación de 18 funcionarios más para una reforma de similar tenor. Por lo tanto, estimados, creo que ese es un tema del cual sin duda hay que hacernos cargo. Si vamos a entregar nuevas potestades de fiscalización y sanción, si queremos que el órgano funcione de manera más eficiente, también tenemos que preocuparnos lamentablemente de los recursos públicos que éste va a tener para el desarrollo de sus funciones. Como segundo término, me voy a hacer cargo de algunos de los comentarios en relación a la propuesta de modificación legal que se viene proponiendo. En primer lugar, el artículo 138, inciso cuarto, habla sobre la necesaria coordinación que debe existir entre la Dirección General de Aguas y las municipalidades u otros organismos públicos para efecto de cumplir las medidas que allí se indican. Esto no es más que una manifestación del famoso principio de coordinación, que en mi opinión no entrega un valor agregado esta normativa, puesto que en la práctica de igual manera se va a requerir generar algún tipo de convenio
o acuerdos de colaboración con estas entidades para que asuman esta competencia de apoyo a la Dirección General de Agua. Sabemos que las municipalidades tienen una muy buena representación a nivel nacional, pero también sabemos que son organismos públicos que no necesariamente tienen los recursos económicos para poder implementar y apoyar a la Dirección General de Aguas con estas medidas. Por lo tanto, vamos a volver a requerir de la coordinación y vamos a necesitar, sin duda, de generar mecanismos de coordinación ordinarios. O sea, creo que la norma, insisto, no entrega valor agregado a las necesidades de que de igual manera se va a tener que celebrar un convenio de colaboración con las municipalidades. Que pueden haber algunas que están dispuestas, ciertamente, quizás las que tienen más recursos, pero pensamos en municipalidades como Noyahue, Chile Chico, que no son municipalidades que a veces ni siquiera tienen a un asesor jurídico, difícilmente se podrá prestar una mayor colaboración en este punto. Luego destaco la referencia que hace la reforma a las notificaciones conforme a la nueva ley de bases de procedimiento administrativo. Esto sin duda resuelve el problema porque normalmente la ley de bases se aplica de manera supletoria, por lo tanto si teníamos acá una notificación personal iba a desplazar a la regla general. Y acá se viene esta remisión, lo que va a permitir efectivamente que las comunicaciones se logren a través de medios electrónicos. Luego, uno de los temas que en mi opinión es patológico en la regulación del Código de Aguas, que no se presenta en otros ordenamientos sancionatorios, es esta confusión entre las fases de fiscalización y sanción. De hecho, si ustedes observan el título del Código de Aguas, no se habla del procedimiento sancionatorio, se habla del procedimiento de fiscalización. Pero allí se confunde. La fiscalización es una etapa previa, la etapa de investigación de la eventual comisión de un ilícito. Y la etapa de sanción es que cuando ya detectamos que se cometió un ilícito e instruimos formalmente un procedimiento donde se presenta la prueba, se presentan los descargos, se hacen todas las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad del infractor. Pero acá como se mezclan las dos etapas, en realidad le generamos un serio problema de actuación a la DGA, porque no sabe cuando frente a la denuncia si la denuncia es la que efectivamente detona el inicio del procedimiento sancionatorio o si necesita efectuar algunas actuaciones previas, que normalmente es lo que se requiere. Si uno revisa todos los sistemas sancionatorios comparados, en todos hay una etapa de fiscalización previa, que es esa etapa donde yo necesito tomar realmente conocimiento de que se cometió un delito, donde necesito ir a fiscalizar, donde necesito observar, donde determinar y adoptar medidas. Esa fase hoy en día está confundida y es la que genera muchos problemas. Y el proyecto de ley, de cierta manera, abunda en ese problema, porque el proyecto de ley me viene generando una nueva figura, que es la etapa de vigilancia. Y la etapa de vigilancia no es más que otra manifestación de la potestad de fiscalización. La fiscalización, la inspección y la vigilancia son todas fases previas, fases desformalizadas, fases que no requieren procedimiento y fases en las que además la Dirección de Aguas puede adoptar las medidas que estime necesarias para proteger el recurso hídrico. Entonces, como acá lo trasladamos a la etapa de sanción, realmente a veces la DGA no sabe cómo actuar frente a una denuncia. Entonces necesitamos separar y aclarar que son fases distintas, son fases donde se pueden adoptar decisiones distintas y todas claramente encaminadas a la protección del bien jurídico recurso hídrico. Y luego, en las fases de vigilancia, esta nueva potestad de vigilancia, que no es más que una manifestación de la fiscalización, se viene indicando que el único objetivo es identificar observaciones menores. Pero ¿y qué pasa si en ese cometido identificamos observaciones que son de envergadura? ¿Es que ya no estamos en la etapa de vigilancia? ¿Cómo vamos a actuar frente a ese ejercicio de la potestad? En realidad, si vamos a crear una figura como esta, hay que pensar en cualquier tipo de observancia, que puede ser menor, que puede ser mayor, luego la calificaremos. Entonces, eso es necesario verificar. Enseguida, destaco el reconocimiento de un procedimiento simplificado. Esta también es una patología en general en los procedimientos sancionatorios. Nosotros no nos extrañamos cómo en derecho penal tenemos el juicio oral en lo penal, el juicio simplificado, el abreviado, el monitorio. Pero cuando hablamos de sanciones administrativas, le entregamos al órgano público un solo instrumento procedimental. Pero claro, quizá un procedimiento único no permite asir las distintas realidades de las infracciones, porque hay infracciones que son menores y que requieren menos tiempo, pero tenemos infracciones que son de mayor envergadura que requieren un mayor análisis. Y para esos procedimientos vengan los procedimientos más complejos, con más garantías, con más protección, igual que los juicios orales en lo penal. Pero cuando tratamos de una infracción menor, como sería una falta, el derecho penal no se preocupa, tiene el procedimiento monitorio y ya está. Nosotros en sanciones siempre generamos un solo procedimiento. Por eso se destaca que acá la DGA venga incorporando dos procedimientos distintos, uno ordinario para las infracciones más complejas y uno simplificado para las infracciones que son, entre comillas, más sencillas. Ahora, ¿qué observaciones tiene ese procedimiento? Que se acota solamente a 4 infracciones, por lo tanto, nuevamente es una camisa de fuerza para la DGA, podría ser más amplio para las infracciones de menor envergadura que no comprometen gravemente el bien jurídico protegido.
Y luego allí se habla de la suspensión del acto, y la suspensión del acto, de cierta manera, la norma viene dejando sin posibilidad a la DGA de ella misma suspender en sede administrativa los efectos del acto. Yo creo que eso hay que revisarlo porque da la impresión de que solamente la judicatura puede suspender los efectos del acto y no la autoridad administrativa. Por lo tanto, en la práctica le podría generar problemas en cuanto al cumplimiento de sus cometidos. Luego se habla en el artículo 172 octis de la paralización de la extracción en la resolución de término. Pero bueno, ¿vamos a tener que esperar llegar a la resolución de término para paralizar una extracción ilegal? Esa norma puede dar lugar a confusiones. Si bien Carmen acá hablaba de la posibilidad de como medida provisional adoptarla previamente, creo que de igual manera se debe revisar porque podría dar lugar a una interpretación equívoca. Luego se destaca también la posibilidad de incorporar mecanismos de corrección temprana respecto de inobservancias menores. El problema acá puede estar dado porque, en definitiva, ¿qué se entiende por inobservancia menor? Es un concepto jurídico indeterminado que va a quedar entregado a las instrucciones que emita la DGA al respecto. Y con esto, a priori, yo no tengo mayores observaciones. La discrecionalidad necesaria en los organismos públicos para que puedan asir la gran cantidad de infracciones que se puedan cometer. Pero de igual manera, creo que se debería quizás indicar qué tipo de observaciones o infracciones, a lo menos a modo de ejemplo, pueden generar este tipo de inobservancia. Y luego dice, le daremos al infractor un plazo de 10 días para corregir. Y la pregunta es, ¿ese plazo de 10 días será suficiente? Se puede ampliar, de hecho una sola vez, pensemos en 20 días, pero quizás subsanar una infracción menor en 10 días o en 20 días puede ser válido. Pero si hablamos de una infracción compleja, quizás 20 días son insuficientes. En mi opinión, la idea sería que dejáramos un margen mínimo y máximo para que la autoridad determinara caso a caso cómo se adapta a la realidad. Si es más compleja la infracción, doy más plazo. Si es menos compleja, doy menos plazo. Pero dejar un plazo acotado es nuevamente cercenar las posibilidades que tiene la autoridad de poder actuar. Luego, en cuanto a la rebaja, en la rebaja del 25% de la multa, si no se interpone recurso de reconsideración, es presentado como un mecanismo para evitar dilaciones. Vale decir, y acá creo que el mensaje puede ser un poco errado si pensamos que recurrir es un derecho fundamental que tenemos las personas. Recurrir en sede administrativa, recurrir ante los tribunales de justicia. Por lo tanto, creo que el mensaje no es que generemos a través de este mecanismo un efecto disuasivo. ¿Y por qué lo digo? Porque si este proyecto va a revisión del Tribunal Constitucional, probablemente nos puedan observar este punto. Usted está cercenando un derecho fundamental que tiene el particular. Luego, uno puede establecer efectivamente este tipo de mecanismos como un mecanismo voluntario. Si usted quiere ahorrarnos el trámite de continuar con esta reclamación, también deberíamos pensar si ese pago anticipado también impide acudir a la vía judicial, por ejemplo, y acabamos la discusión allí, porque la norma lo que viene acabando es la discusión en sede administrativa, pero no dice nada de poder ir ante los tribunales de justicia e impugnar la sanción. Por lo tanto, de igual manera se produciría el efecto dilatorio que se quiere evitar, y luego 25% quizás no es tan atractivo dependiendo del tipo de infracción. Por lo tanto, nuevamente allí sería ideal avanzar en porcentajes mínimos y máximos, de 25 a 50, o la Comisión para el Mercado Financiero, de hecho, llega hasta un 75% de descuento en los casos de denuncias o de colaboración en la investigación. Por lo tanto, creo que hay que hacer un poco más atractivo el mecanismo de incentivo a evitar estas dilaciones que se viene presentando en la norma. Y en cuanto a las disposiciones transitorias, destaco nuevamente la remisión al proyecto de ley de la 21.180 en materia de transformación digital, pero hago la siguiente prevención. Ya, primero, el tema de la notificación a través de correo electrónico es uno de los temas más complejos que tiene la Administración. Muy, muy complejo, es un soporte que debe desarrollar por lo demás el Registro Civil y está pensado en las últimas etapas del proyecto de ley del 2026. No sé si al 2026 lleguemos con eso, con todos los problemas que hemos tenido hasta el momento, pero parte de las políticas de modificación legislativa es suprimir la posibilidad de que se notifique a través de correo electrónico. Y esto por varias razones. Primero, la casilla no depende de nuestra voluntad, no depende de un organismo público, sino que de un privado que el día de mañana nos puede quitar la casilla si lo quiere o lo estima conveniente. Luego, ¿qué pasa si un correo llega spam? ¿Qué pasa si digité mal el nombre y efectivamente no soy notificado? Entonces, ya el Ministerio de Hacienda, con la División de Gobierno Digital, está intentando suprimir la palabra correo electrónico como forma efectiva de notificación, porque genera muchísimos problemas. Entonces, claro, acá lo tenemos, sabemos que en la mayoría de los casos es eficiente, pero creo que es un tema que no hay que perder de vista de cara a una disposición transitoria que se va a aplicar durante el tiempo intermedio. Y luego, ¿cuál sería el último domicilio registrado? Allí se dice el último domicilio registrado en el registro civil o en el CERVEL.
bueno, si tengo un último domicilio registrado en ambos lugares, ¿cuál va a primar? ¿El del CERVEL o el de registro civil? O el último efectivamente registrado en alguno de estos dos soportes. Luego, a propósito de los costos, dice, bueno, si no se designa domicilio, se notificará en el sitio web institucional. Eso también implica un costo, hay que desarrollar un soporte, yo no sé si se van a notificar a través de un Excel, una planilla. Ese sistema debería quedar también pensado y es parte del costo. Si vemos la Superintendencia de Medio Ambiente, tiene un sistema bastante efectivo de notificación de resoluciones, pero la ley ha mandatado que tenga ese sistema y ese soporte. En este caso, la DGA entiendo que no tiene el soporte y por lo tanto también podría ser un problema de cara a la implementación de esta reforma. Y luego no se indica cuándo se entienden notificados los envíos a través de correo electrónico. Porque sabemos que sí, por carta certificada, al tercer día desde que se presenta la carta en la oficina de correo. Pero no se dice nada respecto del correo electrónico. Entonces, al tercer día también, o tan pronto le llegue. Y como yo entiendo que la persona efectivamente recibió esa carta. Entonces, eso es alguno de los aspectos generales. Y si ustedes me lo permiten, y prometo ser muy breve con esto, ¿qué temas creo que es necesario abordar de cada una instancia así? Que quizás fueron uno de los temas pendientes y que han generado problemas hoy en día en el sancionatorio de la DGA y en otros sancionatorios. Es tendencia hoy en día separar las fases de instrucción y sanción. ¿Vale? Es decir, tenemos un organismo que se encarga de fiscalizar y tenemos un organismo, o el jefe superior de servicio normalmente, que se encarga de sancionar, descontaminado de toda la discusión. Y esas separaciones se han generado muy bien, por ejemplo, en la Superintendencia de Medio Ambiente, en la Superintendencia de Educación Escolar y yo creo que con la mejor claridad en la Comisión para el Mercado Financiero, donde está el fiscal y donde están los comisionados, quienes desprovistos de toda contaminación de la investigación, son quienes resuelven. Ese tema no se abordó en el proyecto original y tampoco se ha abordado de cara a la reforma. Luego, vinculado con la necesidad de que se clarifiquen las etapas del procedimiento sancionatorio, es pensar en el periodo de información previa. Si ustedes revisan la redacción de la reforma al Código del año 2017, está pensado en que siempre media denuncia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en aquellos casos donde no media denuncia? Es donde la DGA, por una noticia, o ella misma en una fiscalización espontánea, en otro tipo de actuaciones, detecta una infracción. ¿Cómo actúa en ese caso? Y esto generó un problema efectivamente. O sea, acá la DGA había dictado una circular, que es la número 3 que ustedes ven allí en la lámina, donde ella intentaba tomar acciones previas a la instrucción de un sancionatorio. La DGA objetó esta decisión porque dijo, usted tiene la ley especial, que es el código, y no tiene que aplicar supletoriamente la ley de base. Pero bueno, las denuncias no siempre son del todo efectivas. A veces la gente denuncia infracciones que no son de la competencia de la DGA, sino que son de la SMA o de otro organismo público. Por lo tanto, es necesario que exista una etapa previa para poder determinar si corresponde iniciar un procedimiento sancionatorio o no, si se configura una infracción o no y si soy competente o no. Y esa fase hoy día falta en el procedimiento sancionatorio de la DGA. Falta, porque nuevamente confundimos la fiscalización con la sanción como si fueran un solo ítem procedimental. Y bueno, y ahí les dejo el dictamen que imagino que la presidenta también conoce perfectamente. La duración del procedimiento. Este es otro tema que es patológico. Nosotros en la ley de bases tenemos los famosos 6 meses, creados el año 2003 como un buen plazo para que la administración resuelva. ¿Y qué ganas que la administración resuelva en 6 meses? Me encantaría, sería una administración sumamente eficiente. Pero la realidad nos demuestra que no es así. Los tiempos son muy limitados y muchas veces los procedimientos son muy complejos. ¿Y qué decir si hay una compañía minera entre medio que se encarga de presentar abrumadores informes en derecho, informes técnicos que la autoridad no logra analizar en 6 meses? Por lo tanto, seguimos manteniendo la regla de los 6 meses y la pregunta es suficiente? ¿Por qué no observamos en este punto de vista los plazos penales? Los procedimientos penales también tienen duraciones distintas dependiendo de la envergadura. A más gravedad, más plazo. A menor gravedad, menos plazo. Si es una cuestión tan sencilla como pensar en la proporcionalidad. Hay, insisto, infracciones muy leves que bastan un par de meses para resolverlas. Pero hay algunas que son muy complejas, que requieren de mayores recursos, que requieren de mayor tiempo. Y esa gradualidad temporal no la han asimilado la mayoría de los procedimientos sancionatorios. Luego, la norma, la propuesta, si bien habla de mecanismos de corrección y habla de un término genérico, medidas de subsanación, no sabemos en caso concreto en qué va a consistir. Lo que puede ser bueno, porque nos deja la discrecionalidad de la autoridad de determinarlo, pero de igual manera quizás se podría avanzar legislativamente indicando, como por ejemplo, algunas advertencias, recomendaciones, cese de la infracción, llegar a acuerdos o pactos. Si usted subsana la infracción dentro de un mes, no iniciamos el sancionatorio, porque a la DGA, ¿qué le importa? Que se cumpla y se respete el bien jurídico protegido.
Ideal si no tiene que ir sancionando constantemente. Ideal si los mecanismos de incentivos son más eficaces, más correctos para alcanzar la protección del bien jurídico. Muchas veces basta estas advertencias, bastan estas recomendaciones, basta darle tiempo al particular para que se reconduzca y se comporte conforme a derecho. Ahora, si no son efectivas, bueno, yo sí voy a iniciar sancionatorio, porque ya la advertencia se la di, ya le di la primera oportunidad para subsanar. Y aquí hay varios ejemplos, algunos ya están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico en materia tributaria, en materia de aduanas, también tenemos varios ejemplos de esto, y sin ir más lejos, la propia Superintendencia de Medio Ambiente permite que el infractor presente un programa de cumplimiento antes de sancionar como primer mecanismo. Luego, en cuanto a la prescripción, se habla solamente de las infracciones, y esta es una patología también que se presenta en otros ordenamientos, o nos hacemos cargo de la infracción o nos hacemos cargo de la prescripción de las sanciones. Aquí simplemente nos preocupamos de las infracciones, dice 3 años desde su comisión. Perfecto, cuando son infracciones que se cometen en el mismo momento. Pero ¿qué pasa si yo interviene el cauce del río y permanentemente la obra está allí? ¿Cuándo comienza a correr el plazo de prescripción de esa infracción? Porque pensamos que todas las infracciones son de una única manera, pero las infracciones son simples, de estado, continuas, permanentes, reiteradas, infracciones de omisión, cuando tenía el deber de cometer. ¿Cuándo se empieza a computar el plazo de una infracción de omisión? Entonces, primero, no nos hacemos cargo de las distintas variedades de infracciones que hay en el ordenamiento, y luego, en materia de aguas, pensamos en 3 años, que nuevamente no se condice con las reglas de proporcionalidad. 3 años quizás es insuficiente para una infracción grave, quizás debería ser más, y menos años para una infracción que es más leve y que es de fácil subsanación. Luego, tampoco se habla de la interrupción ni la suspensión de los plazos, que también es otro de los temas. En cuanto a los criterios de determinación de la sanción, ya me queda poco, Presidenta, en cuanto a los criterios de determinación de la sanción, esto siempre me ha llamado poderosamente la atención, porque en general, si uno revisa los sistemas sancionatorios comparados, por ejemplo, encontramos el beneficio económico obtenido, encontramos la conducta anterior del infractor, si se comportó bien, si fue un infractor consuetudinario, pero acá encontramos, por ejemplo, si son aguas superficiales o subterráneas. Entonces, si yo tengo una infracción que es del 5º grado y tengo que imponer una multa, ¿cómo me ayuda saber si son aguas superficiales o subterráneas para determinar el monto específico de la multa? ¿Cómo sé yo que en ese caso son 101 unidades tributarias mensuales? Porque en el criterio me dice, usted considere si son aguas superficiales o subterráneas, pero no me dice nada más. ¿Qué significa? ¿Que es más importante la subterránea? ¿Que es más importante la superficial? ¿O en qué caso es más importante una? Y si solamente la infracción se cometió en un agua superficial, ¿cómo pondero el criterio? ¿Cómo el criterio realmente me ayuda a poder dosificar el monto específico de la sanción? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en la cantidad de usuarios afectados. Eso se refiere a usuarios de la cuenca, a otro tipo de usuarios, a usuarios de los servicios sanitarios, el caudal de agua afectado, o la zona en la que se produzca. Hay zonas de escasez, de restricción. Y la pregunta ¿es más grave cometer una infracción en zona de escasez, en zona de restricción? ¿Y cómo pondero, insisto, la gravedad en cada caso? Esos criterios quedaron muy abiertos y lamentablemente no permiten determinar en cada caso cómo se van dosificando. Luego, los concursos. Acá tenemos, los concursos dice relación con la posibilidad de que se cometan más de una infracción y cómo se ponderan, si se acumulan todos o no. En general, acá no es una observación exclusiva de la DGA, nosotros no lo vemos. El proyecto ahora que crea la Ley de Protección de Datos viene regulando el tema de los concursos, pero es un tema que a nivel de jurisprudencia ha generado mucho debate. Y ya hay pronunciamiento en materia de sanciones a la DGA, donde la Corte Suprema viene discutiendo el tema de los concursos. Quizás es una buena oportunidad también para hacer algún guiño a poder resolver este problema. En cuanto a la reincidencia y la reiteración, la norma no clarifica cuándo entendemos que ocurre una y otra. La Ley de Protección de Datos nuevamente viene señalando, por ejemplo, que la reincidencia se va a configurar cuando se haya sancionado 2 o más veces en los últimos 30 meses, o sea, le da un espacio de tiempo. Porque claro, no es lo mismo incurrir una infracción ayer que hace 30 años atrás. Por lo tanto, a veces es correcto hacer un límite de tiempo y establecer hasta cuándo yo voy a ver su comportamiento en el pasado. Y la reiteración tampoco se indica cuándo la conducta es reiterada. Esto también podría ser relevante y termino, señora Presidenta, con este último tema, que es un tema que no se ha presentado fundamentalmente en materia de aguas, pero en términos generales el principal protagonista o la forma en que toma conocimiento la DGA de la Comisión de Infracciones es a través de la denuncia.
Y eso puede generar, por lo menos en la Superintendencia de Medio Ambiente, generar una gran atomización de denuncias. De hecho, el 50% de los procedimientos que ella gestiona obedecen a denuncias. Y eso genera, y denuncias por ruido además, que genera una gran cantidad de trabajo. A veces las denuncias son temerarias, de personas que no tienen totalmente los antecedentes o que simplemente, por razones que no van bien al caso explicar, efectúan una comunicación de la autoridad. Pero eso indica que la autoridad tiene que tomar esa denuncia, tramitarla con un costo de oportunidad importante, quizás porque desvía la atención de infracciones que son mucho más graves. Entonces, la regla del denunciante temerario muchas veces incentiva que la denuncia sea mucho más seria. Y no es algo que sea ajeno a nuestro ordenamiento, porque ya en materia de Superintendencia de Educación Escolar tenemos una norma que establece una sanción al denunciante temerario. Esto ayudaría a la DGA a que tenga denuncias mucho más serias al momento de poder ejercer sus facultades. Perdone si me extendí, la emoción de analizar un sancionatorio es demasiada, y agradezco nuevamente la oportunidad que me han dado. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, profesora, por su intervención. Sin duda que hemos anotado ya algunas dudas que queremos compartírselas antes que concluya esta sesión, pero como lo dijimos al comienzo, vamos a dejar las consultas para el final y le ofrezco la palabra de inmediato al presidente del Consejo de Administración del Embalse Paloma y de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, don José Eugenio González. Si puede ajustar su cámara, se lo agradeceríamos porque vemos, la verdad, la pared. Ahí está perfecto. Le solicitamos si puede activar su micrófono y... Ahí. Tiene usted la palabra. Ahí, ¿se escucha bien? Se escucha senadora? bien, se escucha bien. Ya, ya. Yo en primer lugar, en representación de los regantes de la cuenca del Limarí, quiero agradecer la invitación que nos dan, la oportunidad que nos dan, Presidenta, y por su medio a todos los senadores y senadoras y a los presentes, por la posibilidad que nos dan de plantear nuestras inquietudes respecto a este proyecto de ley, y yo incluí algunas del 314 también, que son, no sé si están dentro de este proyecto de ley, pero son importantes para nosotros porque es lo que hoy día estamos afectados o involucrados en esto directamente, en el sentido que nosotros estamos ya con acuerdos de distribución, de redistribución, y estamos con algunas restricciones importantes en lo que se refiere al uso del agua. Y en lo que se refiere al 314, yo no sé si se puede poner la presentación. Le pediríamos, presidente, si es que se puede remitir a la invitación que tiene que ver con el proyecto de fiscalización. Ya. En el proyecto de fiscalización, nosotros se lo planteamos, la señora Carmen tuvo la gentileza de explicarnos este proyecto en días atrás aquí en Ovalle, y la principal indicación que tenemos nosotros es respecto al 139, donde se indica las dirigencias pueden colaborar con la DGA en las notificaciones, y ahí nos parece importante incluir a las organizaciones de usuarios de agua, porque las organizaciones de usuarios de agua, si bien no son organismos públicos, son organismos privados que cumplen una función pública. Y tenemos, a diferencia de la mayoría de todas las instituciones, que a través de nuestros celadores o nuestros jueces de agua, estamos constantemente, día a día, con nuestros celadores en todos los puntos de la cuenca, y en todos los canales estamos en contacto permanente con los usuarios y con los no usuarios. Nosotros tenemos la función de velar porque nos extraigan agua sin título, y eso a nuestro juicio significa poder colaborar nosotros, poder ayudar en una función que nos es importante, que es súper importante para nosotros, porque
sobre todo en nuestras cuencas que vivimos, para nosotros la escasez es lo permanente, que alguien extraiga agua sin título, eso significa una afectación a todos los usuarios legalmente constituidos. Entonces, ese es un punto. Respecto a la exposición, hacer llegar a partir de las orientaciones que ella da, algunas otras inquietudes, pero nos parece que el plazo de 5 días para los descargos es extremadamente exiguo. Yo creo que podríamos pensar en un plazo de 10 días, porque nosotros tenemos sectores, nosotros tenemos, el río va de mar a cordillera, y hay sectores en que el acceso es difícil. En precordillera nosotros tenemos celadores que se movilizan a caballo y a veces demoran medio día o un día en llegar a esos lugares. Entonces, nos parece que un plazo de 5 días me parece a mí demasiado corto, y ahí podríamos a lo mejor ampliar un poquito el plazo, a lo mejor 10 días, de manera que sea factible cumplir con con las exigencias, sobre todo si está pensando en la actualidad que las que las comunicaciones cada día son más fáciles y por vía electrónica uno puede comunicarse. Generalmente son esos sectores más aislados los que hay más dificultad de llegar con una información oportuna. Además, el correo ordinario hoy día no es como antes. Antes llegaba la correspondencia. En el campo, una correspondencia que le llegue a uno por correo ordinario, una carta certificada, lo más seguro es que no le va a llegar, porque hay unas oficinas o unas personas encargadas en las distintas localidades que al final devuelven esa correspondencia porque nadie la retira. No es un correo, hay una persona encargada de la correspondencia. Entonces yo creo que ese medio es un medio todavía válido, pero que no es como era antes, que a todo el mundo le llega la correspondencia. O sea, yo tengo casilla, pero la uso muy poco, porque hoy día es el correo electrónico, el WhatsApp, hay otras vías que nosotros las usamos además con nuestros celadores. Todos nuestros celadores tienen celular, nosotros incluso controlamos a los celadores de la función que ellos hacen, donde no hay telemetría, que ellos le sacan una foto al medidor de agua, a la reglilla, y nosotros tenemos el control de que las mediciones se están haciendo constantemente. Entonces, eso es lo fundamental, diría yo, senadora, y las otras indicaciones las hicimos llegar por escrito del 314, porque ahí, a pesar que a mí me parece que en esa parte hay un problema con las obras estatales de desarrollo del recurso. Una cosa son los ríos, en que el agua, uno tiene un derecho sobre un caudal instantáneo, y en los embalses es un lugar de acopio de agua, es un banco de agua, en que las reservas de agua que se hacen en los embalses, en algunas organizaciones están a nivel individual las reservas que tiene cada usuario. Entonces nos parece que no son cuestiones iguales. Los embalses en general, como le escuché al senador Juan Castro días atrás, los embalses forman parte de la Junta de Vigilancia. Entonces nos parece, sean estos particulares o estatales, nos parece que es una redundancia incorporarlos dentro de la legislación. Me parece que es suficiente que diga la Junta de Vigilancia, porque los embalses forman parte
como los canales de las juntas de vigilancia. Eso, para no alargarme, eso quisiera expresarle a señora presidenta, señora Yasna, a usted y al resto de los componentes de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Bueno, muchísimas gracias al presidente don José Eugenio González por su presentación y vamos a remitir lo que usted nos plantea desde del 314 a la Cámara de Diputados porque ese es un proyecto que se encuentra en esa sede. Hay varios comentarios que la profesora señaló respecto al proyecto de ley, que sería importante que la Dirección General de Aguas pudiera pronunciarse. Varios temas. Hay uno en los que me imagino yo va a ser mucho más complejo, pero permítame decir que comparto plenamente en que cuando uno mira este informe financiero, el que señale que no irrogue gastos, la verdad es una situación bien compleja porque está entregando mayores atribuciones en el ámbito de la fiscalización y esto tiene que tener un correlato en materia presupuestaria. Entiendo que para el Ejecutivo es más difícil pronunciarse respecto de esa materia, pero hay una serie de elementos que planteó la profesora que sería importante tener una opinión de la Dirección General de Aguas respecto de los procedimientos, de los criterios de la determinación de las sanciones. Y yo solo un comentario, porque entiendo perfectamente y cuando la profesora dice que conocemos este decreto, claro, lo conocemos muy bien porque recurrimos a la Contraloría General de la República en un momento determinado porque sentimos que esto había una vulneración a lo que se había fijado en el Código de Agua, en los procedimientos sancionatorios. Y por eso que comparto lo que usted plantea, que cuando dice las inobservancias menores, es algo que genera duda, es un concepto muy antiguo. Pero también tengo una duda a partir de lo que ha sido la experiencia práctica en el territorio, cuando uno dice, mire, usted lo decía, que era importante separar el proceso de fiscalización y el de sanción. Y lo ligo con lo que usted planteaba, profesora, esto de los 6 meses también, en que muchas veces, si uno mira qué es lo que ha pasado en instituciones que han separado esta función de fiscalización por una parte, sancionatorio en otro, la ralentización en las decisiones. Lo digo a propósito de una situación dramática vivida en la región de Atacama, el socavón de Tierra Amarilla. La Dirección General de Agua fiscalizó, tomó una decisión, resolvió en 3 meses. Tiene unidas ambas funciones. La Superintendencia de Medio Ambiente, 2 años. Entonces, me queda la duda en la ralentización de un proceso que se requiere que vaya mucho más rápido a las expectativas que también tenemos. Entonces, quiero ofrecer la palabra a los senadores, a las senadoras y al senador. Luego ofrecer la palabra a la Dirección General de Aguas y a la profesora y a nuestro invitado, presidente de la Junta de Vigilancia. Senador Castro. Gracias, presidenta. Presidenta, la verdad que la profesora nos hace un tremendo análisis del proyecto y yo creo, se me ocurre que lo que ella nos plantea, podríamos generar no sé si se pueda, un tema que habría que verlo con el Ejecutivo, que el Ejecutivo nos genere una indicación sustitutiva considerando lo que nos dice la profesora. Yo creo que ese es el camino porque yo veo que son muchos los detalles que la profesora nos plantea. Entonces, como son tantos, yo creo que es razonable una indicación sustitutiva que nos haga el Ejecutivo para poder avanzar con este proyecto. Eso, presidenta. Muchas gracias. Me ha solicitado la palabra la senadora Allende y luego la senadora Aravena. Breve, presidente, mire, yo creo que usted hizo un buen resumen de las dudas en general que surgen y creo que es positivo que la Dirección General de Agua se pronuncie sobre justamente las observaciones específicas que hizo la profesora, así que me parece interesante. Yo quería solamente brevemente que me pudieran contestar qué porcentaje de las infracciones que actualmente
se cursan quedarían comprendidas en este procedimiento simplificado. Creo que es importante saber. Me gustaría saber cuál es el alcance y el tipo de infracción que queda comprendida en la causal para el proceso simplificado, como esa que no se requiere de la fiscalización del terreno. Creo que es importante determinar. Y por último, no se explicita mucho, ni lo dijo ni uno ni otro, digamos, ni la Dirección General de Agua ni la profesora, como un valor agregado, si entendí bien esto de la cooperación con las municipalidades. Creo que sería interesante. ¿Por qué? Porque normalmente la DGA actúa por denuncias, pero sería interesante saber hasta dónde puede llegar una atribución del municipio y hasta dónde puede intervenir. Yo creo que eso está poco especificado, creo que sería bien valioso. Y comparto el resto de las dudas que usted planteó, digamos que sería interesante que ambas, tanto la Dirección General de Agua como contestar un poco las observaciones de la profesora. Yo creo que efectivamente es un tema que me imagino que vamos a aprobarlo en general y después tendremos oportunidades para revisarlo en detalle y ahí podrán surgir efectivamente respuestas a las dudas que quedan. Gracias. Muchas gracias, senadora Allende. Senadora Carmen Gloria Bien breve, Aravena. Presidenta. Solo pedir justamente que podamos tener la opinión del Ejecutivo respecto de todas las observaciones que ha planteado la profesora, que son muchísimas, pero que en el fondo vienen a mejorar o a hacernos cuestionar, digamos, cómo mejorar aún más la redacción del texto. Y en ese contexto, obviamente que luego de una aprobación en general que determinará usted, veremos cuál es el procedimiento en términos de trabajar con alguna mesa técnica que nos permita hacer mejoras o plazo de indicaciones, porque hay cosas que obviamente son del Ejecutivo y otras que podemos proponer nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Bueno, por su intermedio, Presidenta, en primer lugar, por supuesto, agradecer la exposición. Nosotros, para ser muy, muy honestos, con la profesora Rosa Fernanda venimos trabajando hace muchos años, digamos, en este tema del sancionatorio, por temas académicos, por temas de distinta índole, y la verdad es que los comentarios en general que ella hace, algunos están referidos efectivamente al proyecto, pero también hace una mirada un poquito más amplia, digamos, del proceso de fiscalización. Y nosotros lo agradecemos profundamente. Son cosas que hemos discutido en profundidad. Muchas de estas cosas se toman decisiones, quiero decirlo, y uno dice, bueno, yo entiendo esta postura, existe otra postura y tomo esta decisión, y son cosas, por supuesto, que pueden ser revisables, y nosotros tenemos la absoluta disposición para hacernos parte de aquellas indicaciones que sean necesarias. La verdad es que estamos con plena disposición. Voy a partir con el que yo creo que es el tema más profundo o el tema que tal vez nosotros no se toca en el proyecto porque se intentaba, como les dije, ser un proyecto rápido que solucionara un par de cosas de manera de hacer más fluido el procedimiento, pero la profesora Gómez tiene mucha razón en esto que detecta, que hemos conversado profundamente, que es esta confusión entre el procedimiento de fiscalización y el procedimiento de sanción. El artículo 172 bis actual termina hablando del procedimiento de fiscalización y el 172 ter parte hablando del sancionatorio. Entonces uno dice, no entiendo de cuál estamos hablando. Esto también tiene su explicación, tal como lo señala la senadora Proboste. Y yo aquí, Presidenta, quiero decir, y un poco tomarme esta licencia, yo trabajo en la Dirección General de Agua desde antes de la ley 21.064 y me tocó aplicar antes el procedimiento y el actual procedimiento. Y si ustedes me preguntan, yo creo que sin duda es un tremendo avance la ley 21.064. Es decir, nosotros pasamos de terminar nuestros procedimientos, fiscalizadores y fiscalizadoras terminaban en la resolución solo enviando los antecedentes al tribunal, de los cuales un porcentaje muy bajo terminaba en sanciones, muy bajo, yo creo que es menor al 5%. Entonces, y eso pasó recientemente, pasó hasta el 2018. Entonces uno decía, bueno, ahí se identificaba claramente la potestad fiscalizadora del Estado, en que nosotros investigábamos y terminábamos con un envío a tribunales. Lo que hace el 2018, y esto lo conversé, la verdad, también con la gente de la CACEP, que es muy, muy interesante cuando uno conversa, digamos, con las personas que están administrando en el territorio las aguas, me dicen, bueno, pero entonces el 2018 como que ralentizó el procedimiento. Entonces ahí uno viene y se le viene a la cabeza el debido proceso y dice, claro, es que si ahora además a la Dirección General de Agua le iban a dar la potestad sancionatoria, es decir, la posibilidad de imponer multas hasta 2.000 UTM, claramente el procedimiento tenía que ser reglado. Entonces ahí uno avanza y dice, efectivamente fue un gran paso, yo no quiero desconocerlo. Hoy día, a 6 años de la implementación de esta norma, claramente ya tenemos estas pequeñas dificultades. Entonces,
lo de la confusión entre la fiscalización y la sanción, que resulta tan evidente en instituciones como la Comisión para el Mercado Financiero, que son instituciones súper modernas, quiero decirlo también, o la SMA, que recién se crea en el 2010, se implementa en el 2012 y empieza a fiscalizar el 2000, son instituciones muy modernas en comparación con la Dirección General de Aguas. Yo creo que es una confusión que no es una confusión, sino que más bien fue la manera de abordarlo en términos rápidos, es decir, pasar de este procedimiento que no existía en el 2018 a este procedimiento reglado en enero del 2018. Es decir, es la solución que en ese momento fue la solución necesaria. Es decir, para nosotros como fiscalizadores y fiscalizadoras a nivel nacional es un tremendo avance. Pero hoy día creemos que es necesario empezar a distinguir estas dos etapas. De hecho, internamente, nosotros tenemos algunas resoluciones que distribuyen estas facultades de manera de cautelar la imparcialidad. Es decir, que la persona que aplica la sanción no sea la misma que la que investiga. Internamente lo hacemos, lo hemos hecho con resoluciones. Entonces nosotros también tenemos esta preocupación. Pues bien, si queremos que este proyecto avance hacia eso, nosotros es una decisión que inicialmente no está en el proyecto, quiero ser muy honesta con eso, pero la verdad es que nosotros compartimos esa necesidad. Eso requiere, eso sí, como lo comentaban los senadores, una indicación, un cambio que tal vez no tan grande o tal vez hacer algunos ajustes. Por supuesto que eso está sobre la mesa y nosotros como Ejecutivo estamos disponibles para hacer los ajustes que sean necesarios en ese sentido. Pero hay otro tipo de argumentos que planteó la profesora, y antes de también responder lo que me preguntaron los senadores, que para nosotros resultan muy atingentes y que efectivamente son cosas para atender. Por ejemplo, la profesora plantea esto de las labores de vigilancia y en primer lugar quiero hacer hincapié en lo valioso que es esto en este mecanismo. Es decir, lo primero que plantea la profesora es decir, es muy útil que existan estas distintas herramientas y creo que eso es lo que podemos avanzar. Probablemente, y sería necesario avanzar en una determinación un poquito más detallada. La profesora lo plantea como, por ejemplo, con ejemplos, es decir, tales como, y tal vez abordar un poquito más en detalle. Y la verdad es que nosotros también lo consideramos absolutamente posible. Nosotros sabemos que existen inobservancias menores y ahí obviamente es una decisión que el legislativo tiene que tomar en términos de, ¿van a ser solo las menores? Porque la profesora decía, o también las mayores. También vamos a tratar de solucionar cosas graves con esto. Es una decisión que hay que tomar y que por lo pronto el Poder Legislativo y los senadores podrán manifestarlo. Pero nosotros la verdad es que estamos a plena disposición. Lo que nos importa es que exista este mecanismo. ¿Sí, senadora? El punto. ¿Podrían explicitar más hasta dónde entienden observancias menores o que serían mayores? Porque yo creo que eso es muy Podría relevante. ser, por ejemplo, es una alternativa, senadora. Nosotros hoy día está radicado dice el director general de Agua, le entrega al director. Nosotros han salido otras ideas que me gustaría ponerlas sobre la mesa, por ejemplo, que no sea una resolución, que sea un reglamento, o incluso estipular cuáles son las hipótesis y luego que el procedimiento quede regulado. O sea, hay distintas técnicas legislativas que nos permitirían explicitar más. La misma profesora lo señala, la discrecionalidad administrativa es una herramienta útil, no tenemos que desconocerla. El punto es que tenemos que frenarla para que no se transforme en arbitrariedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Por lo tanto, ¿hay manera de precisarlo? Sí, senador, y la verdad es que nosotros estamos en plena disposición, porque creemos que la herramienta en sí es la que necesitamos. Sí, después le voy a decir los números para que usted también tenga el orden de magnitud, digamos, de lo que usted me preguntó y que es muy útil y tal vez podríamos presentar incluso algunas estadísticas que sean ilustrativas, digamos, de lo que estamos señalando. También creo que podría ser bastante útil. Respecto al 172 septies, la profesora plantea que incluso podría ser más amplio, es decir, ¿por qué solo circunscribirlo a esos 4? ¿O por qué no hacer una distinción entre aquellas cuya naturaleza, por ejemplo, si es baja cuantía, tenemos, voy a decir así, un criterio económico que lo determina, pero si es que no requieren terreno, como lo que plantea la senadora Allende, tal vez otra mirada a la que tenemos que dar. Nosotros creemos que esos son procedimientos que sea por la naturaleza del procedimiento, por la baja cuantía, es decir, la connotación económica o su urgencia, la urgencia de desarrollar, son los 3 criterios que están explicitados en esas hipótesis. Por lo tanto, si se quieren mantener esos 3 criterios, fantásticos, eso es lo que nosotros proponemos. Si quieren reducirse a 2, que sea la cuantía y terreno, o al revés, que sean solo la urgencia, o incluso separarlos y decir en urgencia vamos a ocupar esto. Ahora la urgencia, tal como bien advierte la senadora Allende, un gran número de
expediente. Es decir, estamos hablando, solo por adelantarme un poquito de su consulta, senadora, desde el 2018 al 2024, cerca del 25% de los procedimientos de fiscalización se han llevado a cabo en las regiones de Coquimbo y las regiones de Valparaíso, que son las que están con decreto de escasez, por eso hago esa mención, es decir, son las regiones que más fiscalizan, efectivamente. Bueno, sin prejuicio de ello estamos absolutamente disponibles. Luego de la suspensión, nosotros, por ejemplo, entendíamos que está corregido con la supletoriedad de la 19.880, pero si parece oportuno incorporarlo, digamos, en este proyecto, no habría ningún problema. Nosotros queremos evitar, o lo que busca con estas menciones es evitar trámites dilatorios, no tan solo para el administrado. Ayer conversaba con un colega, digamos, por una audiencia por lobby que tal vez está escuchando porque me dijo que iba a seguir esto y que también hay muchas personas que me han dicho que le encantaría venir acá a exponer su idea. Me parece fantástico tal nivel de motivación. Pero claro, me decía, oiga, pero es que usted a nosotros nomás nos acorta el plazo. Y la verdad es que no. Nosotros también queremos que la administración, de hecho ponemos plazos para la administración, que es bien inusual. En los procedimientos, en el ordinario, no existen plazos para la administración y nosotros acá nos ponemos plazos. Entonces, en la práctica queremos acortarlo para todos, tanto para el administrado, pero también para nosotros. Y eso es una segunda mirada. Lo del NONIES, bueno, que se entiende por inobservancia, está absolutamente a la disposición a que sea regulado mediante un reglamento, si es que a los señores y la señora senadora les parece, no tenemos ningún inconveniente, o que quede más explicitado en la ley incluso, que algunos se incorporen. Nosotros aprendimos del dictamen que surge a partir del requerimiento de la presidenta de la comisión, y entendemos que esto tiene que quedar regulado, no puede ser una mera resolución que diga que más o menos se va a ir, sino que tiene que quedar muy explicitado cuáles son tanto las cosas, las hipótesis que se plantean, como el procedimiento. Y lo que es más importante, ¿qué pasa cuando no se cumple? Bueno, ahí hay que iniciar el procedimiento ordinario. ¿O qué pasa cuando no se puede iniciar el procedimiento de inobservancia? Creemos que eso, por supuesto que es mejorable, pero creemos que son herramientas o mecanismos que tiene que contar la ley. Hay varias cosas que yo pensaría que se me ocurren como dentro de las consultas de la presidenta, o sea, de la profesora, pero yo creo que, insisto, el más profundo es esto de la distinción entre fiscalización y sanciones. ¿Y por qué me gustaría mencionarlo? Porque esto también acarrea, es una decisión, digamos, que no está incorporada hoy día en el proyecto de ley, que es un poquito más amplia, que tal vez esto requiera, como decía el senador, tal vez una indicación sustitutiva, no lo desconozco, digamos, nuestros asesores podrán revisarlo, pero en la práctica tenemos plena disposición. Ahora me están soplando, digamos, eso, lo último, lo de la proporcionalidad de las multas, que tampoco está tratado, ojo, hoy día en el proyecto, y que tal vez lo que plantea la profesora es necesario, y no tan solo hacia arriba, tal como ella lo planteó, sino que también hacia abajo. Exacto, hacer un arco, hacer una actualización. Hoy día el 173 TER dice, pero parte en 10 UTM y termina en 2000 UTM. E incluso, senadora, a usted, y esto se los voy a comentar, se los digo solo porque, no sé, me siento con la licencia de comentarles cuál ha sido nuestra experiencia. Cuando una persona está sacando 1 litro por segundo en un área de restricción, que nosotros entendemos que afecta la disponibilidad, aunque sea 1 litro por segundo, parten 25 millones. Estamos hablando que el que saca 1 litro por segundo probablemente es una persona con una parcela de media hectárea, de 1 hectárea cuando mucho, versus los mismos 25 millones que se le aplican al que está en 100 litros por segundo. Entonces, me gustaría, ¿y por qué les expongo esto? Porque no es que yo, y se los digo con mucho respeto, pero nosotros, nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras, tienen como función apoyar la gestión en el territorio, no generar más problemas, no generar más daño, no generar peleas entre vecinos. Nosotros muchas veces nos toca lidiar con eso, nos toca decir, ¿sabe qué? Podríamos solucionarlo de otra manera, y esas otras maneras no las tenemos hoy día reguladas. Entonces tenemos que regularlas, hacia allá donde vamos. Y nos pasa muchísimo que vemos en la realidad, nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras conocen a los territorios, conocen los infractores. Muchas veces me dicen, el caballero de no sé dónde, o ayer estuve por ahí. Entonces yo por supuesto que entiendo la desconfianza que existe frente a la institución, pero nosotros queremos construirla. Y queremos construirla a partir de la regulación transparente, que esté a disposición de todos, que las personas sepan a qué se exponen. Pero necesitamos esas herramientas que hoy día no existen. Muchas gracias a la jefa de fiscalización, profesora. Le pedimos, ya estamos por finalizar, solo le pedimos extender para escuchar a la... Sí, muchísimas gracias, presidenta. Brevemente voy a referir a los comentarios.
Sobre el tema del presupuesto, hacer presente también que cuando se dictó la ley en 2017, ese año tampoco se modificó presupuestariamente más recursos para la EGEA. O sea, partió ya con un saldo bastante negativo. En cuanto a lo que señala la señora presidenta, sin entender un poco el detalle del caso de Tierra Amarilla, entiendo que hay una resolución de calificación ambiental y por lo tanto la competencia se la debería haber arrogado por las disposiciones de la SMA ese organismo para conocer, y por eso quizás fue o se presenta como más efectiva la EGA, pero la EGA ahí entiendo que solamente denunció los hechos a la SMA. Y la SMA es un organismo mucho más complejo, donde además incide muchas veces también el tipo de infractores. O sea, no es lo mismo la señora que emite ruidos en un gimnasio versus el gran infractor que tiene, siempre lo dicen acá la doctrina, grandes abogados para poder defenderse. Entonces eso también hace que los procedimientos sean mucho más lentos. Pero tomando la palabra, creo que, como dice la abogada de la dirección, es necesario un poco aclarar el tema y ir en armonía con los demás procedimientos sancionatorios. O sea, creo que le haría muy bien distinguir las etapas, sin perjuicio de que se pueden establecer plazos para evitar las dilaciones efectivamente, porque a veces en la etapa de fiscalización nos podemos demorar años. Y eso es precisamente lo que ocurre en materia medioambiental, donde una fiscalización demora 3 años antes de iniciar el sancionatorio. Entonces, para evitar eso, uno puede establecer plazos en la norma y decir, mire, la fiscalización no puede durar más allá de X años. Y eso va un poco acotando los temas. Luego, hacer presente sobre la consulta de la senadora Allende sobre la cooperación. El comentario que se hacía allí es que la norma no viene entregando ningún valor agregado más. O sea, ya tenemos la obligación de cooperación general establecida en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y por lo tanto la norma lo que nos viene a repetir esa idea. Y en la práctica lo que hay que hacer es celebrar un convenio de colaboración con el municipio, si éste está dispuesto a aceptar cumplir alguna de las medidas de la DGA. O sea, creo que la norma, por eso les comentaba, no es tan útil. Se podría quizás pensar en otro mecanismo de colaboración directo, quizás, para mejorarla, porque tal como está redactada no entrega ningún valor agregado. Y luego reiterar esta idea de la necesidad de mecanismos de corrección temprana. O sea, hay que fortalecer eso y es la tendencia en los otros sancionatorios. Entre más herramientas se tengan para corregir las infracciones ex ante, se va a mantener la armonía entre la comunidad y vamos a evitar también darle mayor trabajo a la DGA, que a veces se puede resolver con una simple amonestación, una advertencia o darle plazo a un infractor para incumplir. Reitero mi gratitud y quedo totalmente a su disponibilidad para lo que necesite. No, muchísimas gracias. Presidente, no sé si usted tiene algún comentario. No escucha. Bueno, no la vamos a hacer hoy porque no. O sea, ¿se escucha ahora o no? Sí, lo escuchamos. Sí, o sea, me parece que aprendí una barbaridad con la exposición de la profesora y de la señora Carmen y de los senadores, de manera que no tendría más que agregar que lo que dije. Muchas gracias por la invitación. Le agradecemos a nuestros invitados, a nuestra invitada, al Ministerio de Obras Públicas, a las senadoras que integran esta comisión, a la Secretaría, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.